Veracruz era el primer puerto del país, ¿no? Esta aduana que estaba absolutamente corrompida, y Veracruz era un paso, un tránsito de drogas desde América Central, América del Sur. O sea, era un caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado. Es un estado entonces que por sus características demográficas, geográficas y sociales ha sido motivo de violencia constante porque hay una conflictividad distribuida. No es el periodo de Duarte la causa originaria de la violencia. Hay que remontarnos por lo menos al gobierno de Fidel Herrera Beltrán, el gobernador de Veracruz, entre 2004 y 2010. Él es el que dio entrada a Veracruz a los Zetas y ahí empiezan entonces los pactos político-criminales. Yo predico con el ejemplo. Le trabajo a Veracruz desde que me levanto hasta que me acuesto. Ya con Fidel Herrera empezaron estos asesinatos a periodistas mucho más frecuentes que antes. Fidel nombró a Duarte su heredero por razones de interés político. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido. El gobierno de Calderón decidió para 2011 que había que acabar con los Zetas porque era el grupo más violento del país, el grupo más peligroso por sus alcances militares. Entonces, Duarte se vio obligado a romper con Fidel y con esa alianza originaria, y es Duarte también quien dio entrada a Veracruz a un grupo que se llamaba inicialmente los Matazetas, que en realidad es el origen del cártel de Jalisco Nueva Generación. Una vez asegurados, manifestaron formar parte de la organización delictiva Cártel de Jalisco Nueva Generación, mismos que se autodenominan Matazetas. Al respecto, se subraya que solo se trata de otro grupo del crimen organizado antagónico a la organización delictiva de los Zetas, cártel con quien se disputa el control de actividades y recursos ilegales de Veracruz. Los periodistas ya no supieron qué hacer ahí. Estaban atrapados entre uno y otro, atrapados de una violencia o de la otra, junto con cientos de miles de personas que pues también quedaron en las fosas. Pero hubo mucho más presión sobre los periodistas locales de las ciudades de Veracruz, porque es ahí donde se concentraba la lucha por el control territorial. Sí hubo, yo creo, no sé si nacional, pero al menos en Veracruz, de acabar con los reporteros que se sabían cómo funcionaba el sistema, pues, porque era un grupo de amigos además. Él siempre, pues sus notas, o sea, sí impactaban, porque pues era lo que pasaba ahí en esa localidad, y pues como autoridades a veces le hablaban y le decían, oye, quita eso, oye, nos está afectando. Fue muy difícil, ¿no? Me quedé con 4 hijos y pues tuve que salir adelante y sacarlos adelante a ellos. Él decía que yo era para esto, que éramos muy unidos. Él llegaba con sus notas, tenía la laptop y le gustaba que estuviera yo junto a él, y luego me decía, es que te ahorras el periódico, ya te estás echando el chisme, porque sí. Pues en un principio aceptamos la ayuda del gobierno estatal de sacarnos del estado, pero su ayuda fue, nos mandaron 2 camionetas resguardadas por policías, nos sacaron de la casa, nos llevaron a Puebla y nos dejaron en un hotel que nosotros después conseguimos, y ahí nos dejaron. Miguel Ángel, fuera de la labor periodística, era mi papá. Era simplemente mi papá. Fue un periodista que fue ultimado, al igual en el mismo crimen, mi mamá, mi papá y mi hermano. Y yo tengo un hermano que radica en el extranjero después de un asilo político. Cuando se viene pues la muerte de Milo Vela, recuerdo, como que sí nos movió a los periodistas, pero yo, en lo personal, yo decía, bueno, es que ellos son periodistas de policíaca, de información policíaca. Llega el momento cuando es el crimen de Regina, 2012, y ahí sí fue cuando nos empieza a mover a un grupo que llevábamos un tipo de periodismo similar. Además, Regina había sido cercana y pues decíamos que bien, si ella trabaja en medio nacional y nosotros no, ¿qué nos separa, no? Y fue del propio gobierno que nos empezaron a hacer la llamada, que sí sabíamos que habían asesinado a Regina. A cada uno de los amigos nos dijeron eso, y desde esa noche empezamos a sentir como temor.
Según esto había una lista, ¿no?, que les dio la directora de comunicación, Gina Domínguez, que fue como el cerebro que operó, digamos, todas estas cosas y que les dijo, ¿no?, aquí hay una lista y según esto los criminales los van a ir matando de uno en uno, ¿no? También llegó un momento que me llegaban amenazas tipo horóscopo, me llegaban a las 2 de la mañana y me acuerdo mucho de un subsecretario de gobierno. Entonces fue una mesa con los periodistas que andábamos ahí en la lucha y curiosamente siempre me llegaban los mensajes a las 2 de la mañana y ese día eran las 12 del día y me llega un mensaje así diciéndome: no creas que el liderazgo se obtiene haciendo manifestaciones. O sea, ya era directo. Y entonces me dice el secretario: a ver, enséñame tus mensajes. Y le dije: ¿esto usted lo mandó? O sea, porque yo ya estaba molesta. Que se empieza a reír, ¿no? Cuídense de verdad. No anden en malos pasos. Háganlo por ustedes, repito, háganlo por sus familias, pero también háganlo por mí. Porque si algo les pasa a uno de ustedes, repito, su familia la va a pasar muy mal. Van a sufrir, los van a llorar, pero al que van a crucificar es a mí. Al que van a acusar es a mí cuando yo, como dicen, ni vela en el entierro tengo. La violencia entonces es una forma de resolver conflictos políticos por los medios más radicales. Y esto ha sido un dato. La diferencia entre esa violencia política del pasado con la violencia del presente es que la violencia del presente tiene mucho más que ver con el crimen organizado. Y encontramos pues estos patrones de violencia letal contra periodistas en otros lugares, pero no se ha superado, digamos, esta marca, este primer lugar que tiene Veracruz. Decir que tengan fe en que va a haber justicia, pero sí que sigan luchando al menos por mantener el nombre de sus familiares vivos. Quizás algún día encuentremos algo, pero sé que esto es difícil, pero a lo mejor sí lleguemos a encontrar alguna luz. Mantener el legado de los compañeros es hoy extenderle la mano a esas familias, decirles: aquí estamos, porque nadie se ocupó de las familias que quedaron, nadie. Si no hay periodistas, no hay verdad.